Marcos capítulo 11, verso 22. Vamos a leerlo de la versión del 60 y luego tengo una versión diferente acá. Dice la versión del 60, usted conoce un poquito el contexto. Jesús había ido a una higuera para obtener fruto de ella, tenía hambre y la higuera no tenía fruto. Estaba muy floreciente, pero no tenía fruto, y Jesús la maldijo porque no estaba cumpliendo su propósito. Y dice que desde el verso 20, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y en el verso 22 dice: respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Pero acá la versión que tengo dice: y contestando Jesús le dijo: tengan la fe de Dios. No tan solo tener fe en Dios, sino que hay una fe que es de Dios, que Dios quiere impartirla a nuestra vida. Por eso tanto la versión original dice: tengan la clase de fe de Dios. Hechos capítulo 3, verso 16. Y dice la palabra, Hechos 3:16: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Dice: la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Se refería a la persona que estaba paralítica y tuvo fe en el nombre de Jesús. Que Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Tenía el poder del Espíritu Santo, pero él tuvo fe en su nombre, tuvo fe en Jesús. Por eso le decía eso, y le decía: este le ha confirmado su nombre, que su nombre tiene poder, porque la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Hoy queremos compartir la enseñanza: domina por la fe. Dile al que está a tu lado: domina. Dile solo fuerte: domina por la fe. Ahora, ¿qué es fe? Y hemos hablado infinidades. Nuestro Padre Espiritual tiene más de 30 lecciones acerca de la fe. Usted puede ahí verlo en su canal de YouTube. Pero fe es convicción. Fe es firmeza. Fe es seguridad. Fe es una persuasión de una verdad acerca de algo. Cuando tú tienes una certeza, una seguridad, una convicción de acerca de una palabra de Dios. Por eso hay que leer la palabra, y la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cada vez que tú estás oyendo palabra, comiendo palabra, tratando de estar ahí en base a la palabra de Dios, tú vas a ser lleno de fe, y tú vas a tener tal convicción, tal firmeza, tal seguridad, tal persuasión de la verdad acerca de lo que tú estás leyendo, que no hay nadie que te pueda robar esa seguridad, esa certeza, esa convicción de lo que tú estás leyendo es verdad para ti. La verdad puede ser en general para todo aquel que la pueda leer, pero siempre hay una revelación en la cual tú puedes decir: eso que estoy leyendo es para mí, yo lo creo, yo lo recibo, y yo sé que Dios va a cumplir su palabra. Esa convicción, esa firmeza, esa seguridad. Así que quisiera hablarle un poquito acerca de este tema, y creo que Dios nos va a bendecir en esta noche. Ahora, tenemos que entender ciertas cosas muy poderosas, sencillas, pero a la vez tenemos que entenderlas. Todo el mundo espiritual funciona a base de fe. Diga conmigo: todo el mundo, dígalo fuerte, todo el mundo espiritual funciona a base de fe. Parece que no comieron en esta tarde, o tienen hambre, o tienen sueño. Pero usted tiene que entender que todo el mundo espiritual funciona. Si usted quiere algo del mundo espiritual, tiene que tener fe, obligatoriamente. Usted no puede, no es la palabra correcta, exigir algo. Usted no puede demandar algo. Usted no puede creer en algo si no tiene fe. Tiene que tener fe para obtener lo que hay en ese mundo espiritual. Y la Biblia dice que el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Texto que usted conoce, pero no dejamos de aprender todo lo que la Biblia dice. Segunda de Corintios 5:7.
dice la Biblia, porque por fe andamos, porque por fe caminamos, dice, y no por vista. Así que usted no camina por lo que usted ve en el mundo espiritual. Usted no camina por las cosas naturales que usted ve, usted percibe. Usted camina por fe. Usted camina creyendo que Dios va a cumplir su palabra en nosotros. Usted camina con la convicción, con la firmeza, con la seguridad, con la persuasión de esa verdad, que yo estoy creyendo en la palabra, yo estoy caminando en esa palabra, yo estoy progresando en esa palabra. Por lo tanto, yo estoy caminando en fe, creyendo en fe, moviéndome en fe. No haga nada si no tiene la fe de Dios. Si usted tiene que creerle a Dios en base a alguna promesa, tiene que hacerlo acerca de la fe. Inclusive la Biblia dice que es necesario que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Así que para acercarse a Dios, para obtener algo de Dios a través de la promesa que Él nos ha prometido, no es que tú vas a obtener algo que Dios no ha prometido, tú solamente vas a obtener lo que Dios ya ha prometido en su palabra. Pero para adquirir eso, para recibir eso, tienes que acercarte en fe. Tienes que caminar en fe. ¿Por qué hay que caminar en fe o por qué tenemos que andar por fe? Número uno, porque Dios es eterno y Dios es un Dios de fe. Diga conmigo, Dios es eterno y Dios es un Dios de fe. La Biblia lo revela de esa clase. Todo lo que Dios hizo, lo hizo por la fe. Todo lo que Dios dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo. O sea que todo lo que tú y yo vemos fue creado en base a la fe de Dios. Y solamente podemos relacionarnos con Dios por medio de la fe. Texto que le acabo de leer en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Solamente Dios se agrada de aquellos que tienen fe. En negativo, Dios se desagrada de aquellas personas que no tienen fe. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, retribuidor, recompensador de los que le buscan. ¿Cuántos están buscando a Dios? Pero al acercarte a Dios tienes que acercarte con fe. Tú no puedes acercarte a Dios dudando. Tú no puedes acercarte a Dios siendo incrédulo. Tú no puedes acercarte a Dios no confiando en su palabra, porque para Dios eso es una ofensa. El acercarte a su presencia y decirle, Señor, si tú quieres, como muchos cristianos oran, si es tu voluntad. Mi hermano, la Biblia dice cuál es la voluntad de Dios. Tú no puedes dudar de que eso, y tú no puedes poner condiciones. Padre, yo quiero saber si es tu voluntad que el primero que entra por esa puerta tenga un suéter rojo. Porque estás condicionando a que si no entra algo, entonces Dios es mentiroso. Y Dios no es mentiroso. La Biblia dice que Dios no puede mentir. Por lo tanto, el hecho que cuando tú te acercas a Dios, primero asegúrate que tienes fe para creer lo que le vas a pedir a Dios. Mi hermano, no nos podemos acercar a Dios. No nos podemos dar el lujo de acercarnos a su presencia sin tener fe primero en Él y en sus promesas. Dice otra versión, la traducción del lenguaje actual. Me gusta mucho esta versión porque se ponen palabras que podemos entenderla en base a lo que en el mundo actual se dice. Dice la misma versión, Hebreos 11:6. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Otra vez, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Por eso que dice que es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es fe? Confianza. ¿Qué es fe? Seguridad. ¿Qué es fe? Persuasión. ¿Qué es fe? Certeza de lo que Él está diciendo. Él lo va a traer y lo va a cumplir para con nosotros. Sigue diciendo esta versión, para ser amigo de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. ¿Cuántos quieren tener una amistad con Dios? Dios va a premiar esa amistad, pero tienes que acercarte en fe. Tienes que acercarte confiando en Él, en que Él es justo, en que Él es verdadero, en que Él es misericordioso, en que Él es compasivo, en que Él es amor.
Tenemos que acercarnos confiando. No podemos ir más allá a menos que no creamos en Dios, a menos que no confiemos en su palabra, a menos que de alguna otra forma no le demos toda seguridad y toda garantía de que Dios va a cumplir esa palabra. Mejor fuese no acercarnos a Dios. Por eso hay que llenarse de fe, hay que conocer a Dios, hay que saber quién es Dios. Mi hermano, un cristiano tiene que conocer quién es Dios. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios compasivo. La Biblia dice que Dios es amor. Por lo tanto, yo no me acerco a un Dios malvado. Yo no me acerco a un Dios que no tiene misericordia. Yo no me acerco a un Dios que es injusto. La Biblia dice que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que habéis hecho para con los santos y que todavía hacemos. Cuando tú te acercas a Dios con esa seguridad, con esa revelación de quién es Dios, tú tienes la de ganar. ¿Por qué? Porque te estás acercando en confianza, sabiendo que lo que le vas a pedir, ya tú lo vas a obtener por la fe que Dios te está otorgado. Todo lo creado primero fue gestado por la fe que Dios tenía en su visión interna. Tú tienes que tener una visión interna. De la misma manera en que Dios dice que diseñó el mundo de acuerdo a lo que Él tenía internamente, tú tienes que tener una visión, porque la fe es para alimentar algo. Tú no puedes decir, Señor, tengo fe, pero ¿en qué tienes fe? ¿Dónde está la sustancia de esa fe? ¿Dónde está la promesa de esa fe? ¿En qué está basándote tu fe? Tienes que tener una visión, diga conmigo, visión. De la misma clase como Dios tuvo una visión para crear este mundo y sacar de su imagen y conforme a su semejanza lo que Él era en nosotros, tenemos que tener una visión para que todo se pueda gestar a través de la fe. Por eso, marido, ten una visión para tu familia. Esposa, ten una visión para tus hijos. Y llénate de fe y tú vas a adquirir, no por una magia, no por algo extravagante o por algo extrabíblico. No, tú tienes una visión, tú tienes que llenarte de fe para llegar a esa visión, alcanzar esa visión. Todo lo creado, oiga esto, y si puede apuntarlo, apúntelo. Todo lo creado se materializó en el mundo visible por la fe de Dios en sus palabras. Todas las cosas que Dios creó, lo creó con sus palabras. Tienes que tener fe en la palabra de Dios. Tienes que tener fe, porque Dios no habla por hablar, mi hermano. Dios nunca dice algo y dice, oye, me equivoqué cuando dije esto. Lo que Dios dijo se va a cumplir. No importa lo que se levante, la palabra de Dios se va a cumplir. Séquese la hierba, márchese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, Dios nunca habla por hablar. Dios siempre habla porque Él está dispuesto a cumplirlo y porque Él lo va a cumplir. Toda la palabra de Dios que Dios dice tiene poder. Cada vez que Dios dijo, sea esto, sea lo otro, así dice Jehová, todos los profetas, se cumplió. Y esa palabra tenía poder, llegaba a cumplimiento. Miren lo que dice Isaías 55:11. Esto es un fundamento para que lo que vamos a decir más adelante, hablando de Hebreos 11, dice, así será mi palabra, que sale ¿de dónde? De mi boca. Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, hablando Dios. Dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Cuando Dios habla y declara una palabra, Dios sabe por qué lo está haciendo. ¿Por qué? Porque esa palabra va a ser prosperada para lo cual le está enviando. Cada palabra de Dios está preñada de su poder para poder recibir todo lo que Dios quiere que recibamos en Cristo. Tenemos que comprender esto. Si no entendemos esto, nos va a costar mucho creerle a Dios y tener fe en Dios. Por eso cuando yo leo la Biblia, yo no leo la Biblia como si estuviera leyendo cualquier libro. Yo no leo la Biblia leyendo como si estuviera leyendo la novela de Harry Potter o la novela de cualquier novela que yo puedo comprar para leer literatura o leer historia. No, yo estoy leyendo un libro de poder. ¿Por qué? Porque son lo que Dios dijo, es lo que Dios habló, es lo que Dios determinó. Y todo lo que Dios habló y determinó tiene poder para cumplirse.
Por lo tanto, cuando usted abre su Biblia, usted está abriendo la boca de Dios. Cuando usted abre su Biblia, usted está comiendo desde la boca de Dios. Por eso dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que procede de la boca de Dios. La Biblia es la boca de Dios. Por eso yo no ando buscando profeta, ni profetiza, ni alguien que me profetice. ¿Por qué? Porque yo tengo la mejor profecía, que es la palabra de Dios. La palabra más certera, más segura, más atinada, es lo que ya Dios dijo en su palabra. Tenemos que entender eso. Hay poder en la palabra. Diga conmigo, hay poder en la palabra. Cuando tú lees la Biblia y tú te comienzas a decir todo lo que Dios dijo de ti, tú te llenas de poder. Te llenas de ese poder que tiene esa palabra que Dios ya dijo. Ahora tú la declaras con tu boca. No es que tú estás declarando algo nuevo. Tú estás declarando lo que ya Dios dijo en su palabra. Hagamos un ejercicio en esta noche. Y después usted me dice cómo se sintió. Todo lo que yo voy a decir usted lo va a repetir. Y todo lo que yo voy a decir está basado en la palabra de Dios. No voy a decir nada que no esté basado en la palabra de Dios. Diga conmigo, por virtud de la gracia de Dios. Dígalo más fuerte. Por virtud de la gracia de Dios, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Yo soy la obra maestra de Dios. La obra maestra de Dios. Y fui creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que yo anduviera en ellas. Por gracia soy salvo. Y ahora soy la justicia de Dios en Cristo. Para mí ya no hay condenación, porque estoy en Cristo Jesús. Y no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo se siente ahora? Eso fue lleno de palabras. Imagínese que usted lea esto todos los días. Que usted declare no lo que usted quiere, sino lo que ya Dios dijo que usted era. Usted se llena de poder, mi hermano. No va a existir diablo, no va a existir demonio, no va a existir el mismo infierno que pueda con usted. ¿Por qué? Porque usted declara lo que está en la palabra que ya Dios dijo. Y la palabra de Dios tiene poder. Por eso dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Por qué? Porque tu boca tiene poder. Sino la que sea buena para necesaria edificación. Si vas a decir algo que no es de edificación, mejor cierra tu boca. A fin de dar gracias a los oyentes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder en nuestra boca. Todo lo creado primero fue gestado por la fe que Dios tenía en su visión interna. Todo lo creado se materializó en el mundo visible por la fe de Dios en sus palabras. Fe no empieza de la nada. Voy a repetir eso, fe no empieza de la nada. Usted no tiene una fe ciega, sino una fe basada en la revelación de lo que ya es eterno en el reino y en el dominio eterno de Dios. Todo lo que usted ore conforme a la palabra. Eso yo lo aprendí hace muchos años atrás. Yo oraba con los salmos. Me gusta el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamó Dios mío, por el alma mía, por ti. Mi alma tiene sed de mí. Mis lágrimas han sido mi alimento día y noche. Y cada uno me preguntaban, ¿dónde está tu Dios? Y tú comienzas a orar conforme a la palabra y tú vas a sentir que Dios se aparece. ¿Por qué? Porque estás recordándole. No le dijo Dios a los profetas, recuérdame mi palabra. Porque la fe no se basa de la nada. La fe se basa en la revelación de lo que ya es eterno en el reino de Dios. La fe te da un sentido de dominio sobre lo eterno, lo invisible y lo improbable. Muchas cosas para nosotros son improbables en lo natural. Muchas cosas para nosotros pareciera como que no va a pasar, como que no puede pasar, como que no tenemos la suerte. Pero cuando tú tienes fe,
La fe te da la seguridad que aún lo improbable en tu fuerza, con tus energías, con tu intelecto, con tu voluntad, Dios puede hacer lo improbable probable. Número 2, fe es la sustancia de las cosas futuras. Dice Hebreos 11:1. Solamente vamos a hablar de Hebreos 11:1 y vamos a seguir por ahí. Hebreos capítulo 11, verso 1. Tengo la versión del 1909, no la del 60. 1909. Dice: es pues la fe la sustancia. Diego amigo, sustancia. Dice: de las cosas que se esperan. La demostración de las cosas que no se ven. Por eso, mi hermano, y tengo por ahí un pequeño exhortación cuando me pongan a recoger una ofrenda. Cuando usted deposita su ofrenda, tiene que tener fe en lo que está haciendo. Usted no saca cualquier cosa y lo echa ahí a ver si Dios me da la suerte de conseguirlo. No. Entonces, cuando deposita algo, no importa cuál denominación, qué tamaño, qué grande, qué chiquito, pero cuando usted deposita ahí una semilla, usted tiene que tener fe que Dios dice que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. No hay ningún agricultor que siembra para ver si el palo crece. No, el agricultor siembra para ver que el palo crezca, porque tiene fe, tiene esperanza que en algún momento ese palo va a crecer y él puede obtener frutos y hasta puede esos frutos venderlos para tener algo para él. Tú tienes que tener fe en todos los actos que tú hagas. Si tú vas a orar, ten fe en esa oración. Si tú vas a ayunar, ten fe en ese ayuno. Si tú vas a hacer algo para Dios, tienes que tener fe. Dice una versión en inglés que me gusta mucho, la Amplified Bible, en el español. Dice: ahora bien, la fe es la seguridad. Entre paréntesis dice: el título de propiedad o la confirmación. Esa sustancia. Cuando alguien te dice: oye, te voy a pasar un título a tu nombre. Pero ¿cómo tú tienes esa certeza, seguridad que eso es tuyo? Cuando te dan el título a tu nombre. Alguien dice: oye, te voy a regalar un carro. Y tú ves el carro, pero hasta que el carro no se pase a tu nombre, tú no tienes certeza de que eso es tuyo. Y cuando eso pasa a tu nombre, nadie te lo puede quitar porque ya tiene tu nombre. Hablaba con una hermana hace algún tiempo y me decía: nadie me puede quitar los terrenos. ¿Por qué? Porque los terrenos están a mi nombre. Y no importa quién se levante o quién quiera resucitar o quién se quiera morir, está a mi nombre. Cuando tú tienes un título de propiedad, tienes una seguridad que eso que está ahí es tuyo. Entonces la fe es como ese título de propiedad, esa certeza, esa seguridad, esa sustancia de las cosas que tú esperas. ¿Cuánto esperan algo de parte de Dios? ¿Qué es lo que te da esa garantía, esa seguridad, esa certeza, ese título de propiedad? La fe de Dios. Sigue diciendo, dice: lo que tú esperas, garantizado por Dios, es la evidencia de las cosas que no se ven, la convicción de su realidad. La fe comprende como un hecho que no se puede que se puede ser experimentado, que no puede ser experimentado, por los sentidos físicos. O sea, por eso dice la Biblia que por fe andamos, no por vista. Yo no estoy esperando que algo se mueva en lo natural, yo estoy esperando que algo se mueva en lo espiritual. ¿Por qué? Porque yo tengo convicción de las cosas que yo no veo, que yo no puedo percibir, que yo no oigo. ¿Cuánta gente está esperando algo de Dios y no oye nada? Pero yo estoy llorando y Dios no me dice nada. No. Tú no tienes que oír que Dios te diga que Él te va a cumplir. Ya Dios lo dijo. La seguridad está en la palabra de Dios. Por eso yo no dependo de profetas o profetizas o que alguien me ponga la mano encima. ¿Por qué? Mi seguridad está en la palabra de Dios. Mi seguridad está en lo que Dios dijo en su palabra. Y como Dios no es hombre que mienta, lo que me diga un profeta, yo puedo ver si se va a cumplir o no se va a cumplir. Y puedo determinar si es profeta o no es profeta. Pero lo que Dios dijo, Dios no tiene que ser profeta para que tú le creas. Dios no tiene que ser apóstol para que tú le creas. Dios no tiene que ser pastor. Dios no tiene que hacer nada para que tú le creas. Lo que Dios dijo es lo que va a suceder. Tú tienes que tener tal certeza de aquello. Espíritu Santo, ayúdanos. No tenemos que tener alguna experiencia extrasensorial o Señor, envíame un ángel, o que abre mi corazón, o que abre mis ojos espirituales para que yo vea. No, yo tengo seguridad. Dice: bienaventurados los que creen sin ver. Hermano, cuando yo le creo a Dios, yo no le digo que Dios me haga nada en lo natural. Yo tengo la certeza en mi espíritu que Dios lo va a hacer.
Pero ¿qué me da esa realidad? ¿Qué me da ese título de propiedad? La fe en Dios. Oremos para que tengamos ese estilo de fe. Fe está fundada en algo íntegro. Y quiero que usted me preste atención en este punto. Fe, y apúntelo, fe está fundada en algo íntegro. Número 2, fe está fundada en algo eterno. Número 3, fe está fundada en algo inmutable. Y ahora voy a explicar qué es inmutable, si usted no sabe la palabra. Número 4, fe está fundada en algo intachable. Número 5, fe está fundada en algo inmensurable. ¿Y qué es eso? La palabra de Dios. La palabra de Dios es íntegra, porque Dios es íntegro. ¿Por qué usted a veces desconfía de alguien? Porque usted no conoce la integridad de la persona. La persona te dice, oye, como alguien contándome una de esas historias, creo que estábamos en Santiago, ahí estábamos todos los pastores en el aniversario, en la apertura de Santiago, echando historias de hace el 2013, 2014. Alguien estaba en la zona libre y le dijo a otro, cómprame ese reloj y te lo pago cuando lleguemos a la iglesia. Y decía el pastor, tengo más de 9 años esperando que me pague el reloj. Eso no es alguien íntegro. Tú no puedes confiar en esa persona. Tú nunca más le vuelves a apretar o hacer algo con esa persona. ¿Por qué? Porque no es alguien íntegro. Pero mi hermano, Dios es íntegro. La palabra de Dios es íntegra. Número 2, la palabra de Dios es eterna. O sea, no pasa, no es pasajera, no es momentánea, no es moda. Por eso usted no tiene que estar basando su fe en las modas. No vamos a hablar de las modas de este mundo, en las modas eclesiásticas, en las modas del momento. Usted no ve que siempre se levanta alguien y el que es el famoso, es el que todo el mundo quiere. Yo no sé cómo hace porque no está en todos los lugares, en todos los congresos, en todos los lugares. No tiene tiempo, yo creo, ni para orar. Y la gente, el hombre del momento, el hombre del momento. Pero no, yo no confío en alguien del momento, porque lo que es de momento puede pasar en algún momento. Yo confío en base a lo eterno que es Dios. A lo eterno que es Dios. Yo confío en algo que es inmutable, o sea, que no se puede cambiar, no se puede alterar. Nadie puede alterar la palabra de Dios. Nadie puede cambiar la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay sombra ni mudanza de variación en Dios. Dios sigue siendo el mismo Dios de Moisés. Dios sigue siendo el mismo Dios de Abraham. Dios sigue siendo el mismo Dios de Elías. Eso lo dice la palabra de Dios. Pastor, deje de estar inventando palabras. Aquí está la Biblia. Vayamos por la Biblia. Hebreos 6, 17 al 20. Hablando en el contexto en la cual cuando Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir. Dice la Biblia que Dios juró por sí mismo que lo iba a bendecir. Y dice el verso 17 de Hebreos 6, dice, por lo cual queriendo Dios mostrar a los herederos. ¿Y quiénes son herederos de la promesa? Ay, aquí no hay ningún heredero. Yo voy a ir para otro lado a predicar la palabra porque aquí no hay ningún heredero. ¿Quiénes son herederos de la promesa? Dice, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. O sea que su consejo, su palabra no va a cambiar. Dios quiere que tú entiendas que todo lo que ella dijo no puede ser cambiado, no puede ser alterado. Y dice, interpuso juramento para que por 2 cosas inmutables, o sea, lo inmutable de su consejo y lo inmutable de su juramento. ¿Y por quién Dios juró? Dice que buscando a uno mayor que él no encontró, y juró por sí mismo que Dios iba a bendecirlo. Dice, en las cuales es imposible, subraye eso, es imposible que Dios mienta. Tengamos fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Wow. Por eso tú te puedes agarrar de la promesa de Dios. Dice, la cual
tenemos como seguro y firme ancla del alma. Usted sabe lo que es un ancla. Cuando un barco tira el ancla, aunque esté viendo la tempestad más fuerte del mar, el barco está anclado. Está anclado, no hay forma que lo mueva. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. O sea, tu alma tiene que perseverar y tiene que estar anclada en la palabra. Dice que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No, eso nos habla de que Dios no cambia, mi hermano. Por eso yo no entiendo a la gente cuando la gente sí cambia. No es que Dios me dijo que esa era la iglesia y después Dios le dice mañana que esa no es la iglesia. Pero yo no entiendo, entonces Dios está jugando contigo. No es que Dios me dijo que tú eres mi esposa y después, 5 años después, Dios me dijo que tú no eres mi esposa. No entiendo, porque Dios no cambia. No es que Dios me dijo que tenía que hacer esto y después como te equivocaste y te salió mal, entonces fue Dios que se equivocó porque Él me dijo que tenía que hacer eso. No, tú querías hacer eso, tú quisiste hacer eso. Dios nunca se equivoca. Dios nunca comete errores. Dios nunca auspicia divorcios. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Lo que Dios dijo se va a cumplir. Y si Dios dijo una palabra, tienes que tener la seguridad de esa palabra en ti. Por eso que los que tenemos fe somos personas firmes, que no cambiamos. Usted me va a ver aquí firme, quizás con diferentes estilos de ropa, porque no puedo venir todos los cultos con la misma ropa, pero voy a ser el mismo predicando siempre la palabra de Dios para llenarlo usted de una expectativa en algo íntegro, en algo eterno, en algo inmutable, en algo intachable. O sea, no puede ser tachado. En algo inmensurable, que es difícil e imposible de medir o de valorar. La palabra de Dios, mi hermano. Por eso yo oro que esta iglesia sea una iglesia de la palabra de Dios. Que estemos fundada en algo eterno, que estemos fundada en algo que no puede cambiar. Una seguridad, en una certeza de lo que Dios dijo en su palabra. Tú no basas tu fe en algo momentáneo, en una moda pasajera. Tú no basas tu fe en opiniones de hombres. Por eso, mi hermano, usted no depende de opiniones de hombres, usted depende de la palabra de Dios. Tiene que ir a la palabra de Dios. Tú basas tu fe en algo eterno que tiene el material de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Es por eso que creemos que Pablo escribió Hebreos. Dice que la fe es la sustancia. Esa palabra sustancia puede decir, la fe es esa plataforma. Imagínense que yo no tuviera esta plataforma aquí, no pudiera estar firme en ella. O si tuviera una plataforma endeble que tiene 2 varillitas de madera ahí todas chiquititas y yo estoy parado aquí, me puedo caer porque la plataforma no tiene sustancia para aguantar mi peso. La sustancia es ese cuerpo, esa materia prima que es espiritual y es muy tangible en el mundo espiritual. Tú puedes tocar, tú puedes ver lo que es tuyo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Juan 6:63, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son espíritu y ¿qué? Vida. Cada palabra que Jesús hablaba era vida. Cada milagro que Jesús hacía decía, recibe conforme a tu fe. ¿Quieres ser sanado? Sé sanado. ¿Quieres ser libertado? Sé libertado. No, señores, que tengo 38 años aquí y el ángel viene de vez en cuando y cada vez que viene el ángel la gente me gana. Pero Jesús le dijo, ¿tú quieres ser sanado? Yo no te estoy preguntando que si el ángel va a venir. Yo no te voy a decir que espera el ángel 38 años más. No, te estoy preguntando a ti si tú quieres ser sanado. Jesús quería ver la fe del hombre. Jesús quiere ver cómo está tu fe. Tú y yo podemos percibir cuando existe un espíritu de fe sobre un lugar, porque te llenas de esa fe. Dice Hechos 14, 10 al 11. Mira lo que dice, lo que le pasó al apóstol Pablo. Hechos capítulo 14, 10 al 11. Dice,
dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Pablo sanando a alguien que estaba paralítico. Y dice, y él saltó y anduvo. O sea, en la misma hora que Pablo le dijo, levántate, la palabra, como tenía poder, levantó al paralítico. Dice que saltó y anduvo. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Por eso hay que leer con detenimiento. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en un lenguaje de una tribu o de un lugar donde estaban, dice: dioses bajo la semejanza de hombres que han descendido a nosotros. La gente entendía que la palabra de Pablo tenía poder, y la gente estaba diciendo que Pablo y Bernabé eran dioses. Quiero que busquen el otro versículo, Hechos 14. Al 11, verso 12. Y a Bernabé llamaron Júpiter, imagínense, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. O sea, la gente se había dado cuenta de que Pablo tenía fe y declaraba la fe a través de la palabra. Pero miren lo que dice el verso 9. Esto oyó hablar Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, este era el versículo, viendo que tenía fe para ser sanado. O sea, Pablo vio con sus ojos espirituales que el hombre a que él estaba orando tenía fe para ser sanado. Por eso, mi hermano, cuando tú vienes a la iglesia tienes que tener fe cuando tú vienes aquí a esta iglesia. Porque cualquier cosa puede pasar en base a la fe que tú tengas. Aconteció, Lucas 5:17, un día que él estaba enseñando quién, Jesús. Estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Y qué pasó después? Se abrió un hoyo en el techo, bajaron a un hombre paralítico, y dice que por la fe de ellos sanó al hombre paralítico. Tú tienes que tener fe siempre antes de orar y pedir la promesa al Señor. En esta iglesia hay un espíritu de fe, pero tienes que venir confiando en su palabra para recibir conforme a la fe que tú tengas. Pablo entendió que el hombre tenía fe, por eso le declaró la palabra de Dios. Por eso confió en esa materia prima, en eso espiritual, en eso que es muy tangible en el mundo espiritual. Pablo entendió, la fe está en este hombre, voy a orar por él. Voy a creer por él. Esa sustancia espiritual me provee una expectativa en el presente de lo que se va a manifestar en mi futuro. Yo estoy plenamente convencido de que Dios va a hacer con esta iglesia cosas poderosas. Como yo lo sé, estando aquí en el presente, porque tengo fe para observar lo que viene de camino. Que es la sustancia, la fe. Por eso la fe te da expectativa. Por eso no me gusta decir esta palabra, pero no soporto a gente que no tiene expectativa, que vive por vivir, que respira por respirar. Es mejor que le brindes tu oxígeno a alguien que quiere vivir la vida, que te vayas para el cielo y que le dejes esa respiración a otro. Hay gente que camina como que, ¿cómo está mi hermano? Bueno, aquí esperando que me caiga un coco en la cabeza. Como que si Dios mintiera. ¿Y cómo está tu vida espiritual, mi hermano? Bueno, tú sabes que las cosas no van bien. Este gobierno y el diputado
y no me ha llegado el vale y estoy aquí sufriendo. ¿Y cómo tú vas a basar tu vida en las cosas de este mundo cuando tú tienes la fe en la palabra de Dios? Tú no puedes basar aún, oiga esto, tú no puedes basar tu fe aún de tu estado de ánimo. Porque en tu estado de ánimo no puede controlarte a ti. Tú tienes que tener una estructura, como hablamos algún jueves atrás, de fe que soporte cualquier estado de ánimo y que tú superes toda cosa almática. Claro que vamos a ver días que uno quiere llorar, que algunos quieren cortarse las venas, que algunos quieren dejarlo todo, guindar los guantes, tirar la toalla. Pero tú tienes que tener una estructura de fe, la cual tú le digas, no importa lo que yo estoy sintiendo, yo confío en tu palabra. Aún puedo estar sintiendo que me estoy muriendo, pero yo confío en tu palabra. Yo sigo confiando, no en mis sentimientos, no en mis emociones, no en lo que yo veo, no en lo que yo oigo, no en lo que yo palpo, no. Yo sigo confiando en el mundo espiritual. ¿En qué? En lo eterno. ¿En qué? En lo que es inmutable. ¿En qué? En lo que es intachable, en lo que es inmensurable, que es la palabra de Dios. La sustancia te da firmeza en Dios. La sustancia indica que estoy parado en una tierra firme. Mi hermano, usted no está parado en cualquier tierra, está parado en la palabra de Dios. Ese es el fundamento inamovible. Dice Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, no se puede mover, nadie lo puede mover. Tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. El reino de Dios es estable. Diga conmigo, el reino de Dios es estable. Nadie lo puede mover. Tú tienes que tener un fundamento inamovible para conquistar y recibir lo futuro en lo que ya es el presente en el mundo de Dios. En el cielo no hay enfermedad. En el cielo no hay pobreza. En el cielo no hay escasez. En el cielo no hay miseria. Todo lo que hay en el cielo es lo que tú y yo necesitamos en esta tierra. Pero ¿cómo tú accedes a eso que está en el mundo espiritual, que es real, que es cierto, que es verdadero en el mundo de Dios? A través de la fe que Dios te dio. Como la fe es la sustancia, oiga esto, ella materializa lo invisible de forma que tú puedes tocarlo con tu espíritu. Cuando tú tienes convicción, cuando tú tienes fe en aquella promesa que Dios te dijo o que Dios te reveló en la palabra, tú puedes tocarlo con tu espíritu. Oh, mi hermano, tú puedes tocar tu sanidad. Aunque este hombre exterior se va desgastando, nuestro hombre interior se va fortaleciendo día con día. Y con tu espíritu tú tocas lo eterno y lo eterno impacta en tu cuerpo y tu cuerpo reacciona a la fe que tú tienes. Voy a poder repetirlo, la fe es la sustancia y ella materializa lo invisible de forma que tú puedes tocarlo con tu espíritu. Tú puedes tocar tu herencia, tú puedes tocar tu sanidad, tú puedes palparla. ¿Por qué? No las palpas con tus sentidos naturales, las palpas con tus sentidos espirituales. La fe es la convicción interna de lo invisible. Dice Hebreos 11:1. Tengo otra versión. Dice, ahora la fe es una seguridad muy bien cimentada de aquello que esperamos. Una convicción de la realidad de cosas que no vemos. Por la fe, lo invisible se hace visible primero en tu corazón. Después que se hace visible en tu corazón, se manifiesta visible en el mundo natural. ¿Alguna vez usted ha estado haciendo algo que usted no comprende, o tratando, mejor dicho, de hacer algo que usted no comprende? Yo he estado muchas veces haciendo cosas que no entiendo y no me sale y no puedo terminar el mueble, o no puedo hacer las cosas, aunque leo y no puedo, hasta que viene alguien y me dice, oye, esto es así. Y tú en tu espíritu, en tu corazón, tú dices, la agarré, lo vi. Hermano, mira, haz esto, ya lo tengo. Tú lo puedes ver en tu corazón. Cuando alguien te ayuda en lo que tú no comprendes, lo que tú no sabes hacer, y yo te explico, mira, esto es así, 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 tú dices,
La tengo, lo vi. Tú sabes que es tuyo. De la misma forma, cuando tú tienes fe, tú tienes que recibirlo en tu corazón y saber que eso es tuyo. Cuando tú lees la palabra y tú dices, por las llagas de Jesús, ya yo fui sanado, tú sabes que eso es tuyo. Pero ¿cómo lo sabes que eso es tuyo? Por la fe, porque tú lo ves, porque tú lo sientes, porque tú lo sientes en tu espíritu, conforme a la palabra de Dios. En muchas ocasiones tenemos cosas que no comprendemos y alguien viene y nos explica de una manera en que nunca lo hemos visto. Mi esposa es buena por los números, yo siempre me enredo en los números. Soy muy bueno para otras cosas, pero no soy bueno para los números. Y ayer estábamos sacando algunos números y yo no lo veía. Pero ¿cómo es que tú lo sacas? Explícame. Hasta que ella me dijo, no, es que yo sumé esto, esto y aquello y lo multipliqué por aquello y me dio eso. Yo dije, lo tengo. Lo vi. No lo hice, ella lo hizo, pero yo lo vi dentro de mí. A veces es complicado explicarlo, pero tú sabes que ya tú lo tienes dentro de tu espíritu. Alguien te dice, oye, pero para cambiar la llanta hay que hacer esto y esto y esto. Y tú dices, lo tengo, ya sé, cuando voy a la casa lo voy a hacer. No estás en el lugar, pero lo viste en tu corazón. ¿Cuándo les ha pasado eso? Que uno le dice, oye, pero hazlo de esta forma. Nunca lo había hecho de esta manera, pero hazlo, cambia de esa manera. Y tú dices, wow, no lo había visto de esa manera. Ahora lo tengo. Así es la fe. Cuando tú ves la palabra de Dios y tú dices, ¿cómo que la sangre me limpió de todo pecado? ¿Cómo que Jesús dice que por su llaga yo he sido curado? Y cuando tú vas leyendo la palabra, Él fue latigado por ti, Él fue vituperiado por ti, Él fue como oveja al matadero, Él no abrió su boca, sino que Él fue entregado por tu pecado y por las llagas de Jesús tú fuiste sanado. Tú dices, lo tengo, no puedo enfermarme. ¿Por qué? Porque Jesús murió por mí. No puedo pasar por ningún tipo de tragedia. ¿Por qué? Porque Jesús me libra, me protege. Yo soy la niña de sus ojos, estoy esculpido en la palma de su mano. Cuando tú lo tienes en tu corazón, tú lo comprendes. Tienes la seguridad de la sustancia de las cosas de Dios. Algunos quieren ver lo invisible sin haber recibido la sustancia del cimiento de la fe. No podrás verlo si no tienes fe. Tienes que tener fe para verlo en tu corazón, para verlo en tu espíritu. Mi hermano, no nos enredemos. Si estás pasando por algo que Dios te prometió y te dio una promesa, lee la palabra. Si no la entiendes, léela en el nuevo. Léela en voz alta. No la lea mentalmente como lo comprendí. No, léela en voz alta. Abre tu boca y que tus ojos y que tu oído oigan lo que tú estás hablando, y eso te va a llenar de fe. Clama a mí, yo te responderé. Wow, cuando yo clamo, yo voy con certeza de que Él me va a responder, porque ya Él me está diciendo de antemano que a toda persona que llega delante de Él con fe, Él le va a responder. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú vas delante de Dios, tú sabes que Él te va a responder. Y Dios te muestra cosas grandes. Tú abres tus ojos naturales y tú no ves nada grande, pero en tu corazón tú sabes que es cierto. Tú vas delante de Dios con una enfermedad y Dios te dice, ya yo te sané por la sangre de Cristo. Tú abres tus ojos y tú dices, Señor, pero todavía siento la dolencia, pero en tu corazón está la sanidad. Ahora tienes que batallar para que eso que está en tu espíritu, en tu corazón, se materialice en el mundo natural. No hay tal cosa como que tú tienes que tener una evidencia física. Tienes que tener una evidencia espiritual. Repetir eso. Porque hay gente que quiere sentir, es que cuando yo oraba antes, las manos se me ponían muy calientes y ahora se me ponen muy frías. No es por lo que sientes. Es que yo oraba antes, yo sentía que Jesús estaba ahí conmigo, pero ya no lo siento. ¿Y quién dijo que Jesús te dijo, me vas a sentir todos los días? Cuando sientas el calambre en tu espalda, esa es la confirmación que estoy contigo. No, Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo, yo estaré contigo todos los días de tu vida. ¿Qué tiene que pasar ahí? Tú creer que aunque tú no lo sientas, Él está contigo.
O en momentos difíciles, cuando yo he tenido que las rodillas me tiemblan porque estoy en un momento muy trágico, en un momento que necesito que Jesús me haga sentir algo. Yo digo, Señor, aunque yo no sienta que Jesús está conmigo, Jesús está conmigo. Cuando voy a una reunión que tengo que batallar con un judío y tengo que convencerlo y tengo que decirle cosas, yo sé que Jesús está conmigo. Y cuando llego el momento, Jesús me da la palabra, Jesús me da el poder, Jesús me da la convicción, y hasta el judío queda creyendo en mi palabra. ¿Por qué? Porque Jesús está conmigo. Jesús está contigo. Él está contigo en tu casa, Él está contigo en tu matrimonio, Él está contigo ahora mismo sentado al lado tuyo. Jesús, que no te sienta, te adoro, Padre. David decía, en tierra seca y árida voy a buscarte, voy a encontrarte. Hay momentos en que tú vas a orar y tú no vas a sentir a Dios, pero Él está contigo. Él está contigo. Yo siento su presencia en esta noche. La fe no es una doctrina, un concepto. La fe es una verdad. Por eso nosotros no predicamos doctrina ni conceptos. ¿Por qué? Porque la fe es un espíritu. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 13. Dice el apóstol Pablo, pero teniendo el mismo espíritu de qué? Pero teniendo, segunda de Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de qué? O sea, la fe es un espíritu. Conforme a lo que está escrito. Mire, tú tienes un espíritu de fe para creer por lo que está escrito. Dice, por lo cual hablé. Dice Pablo, nosotros también creemos. No solamente hablo, sino creo. Por lo cual también hablamos. Hay momentos que tú vas a creer y no te vas a atrever a hablarlo. El doctor te dice, tienes cáncer y te vas a morir en 6 meses. Y tú crees aquí, en tu corazón, yo no me voy a morir, sino que yo viviré y contaré las maravillas que Dios va a hacer conmigo. Pero tú no te atreves a decirlo. Pero hay gente que pasa al siguiente nivel, cree, pero lo dice. No le digas al doctor, hijo del diablo, te vas a morir tú y tú todo, el cáncer va a ser para ti. No le digas eso. Dígale, doctor, esa es una realidad, pero yo creo en mi corazón que yo viviré. Tú crees, pero tú tienes que hablarlo. Tú crees, pero tienes que hablarlo. Aquí está la palabra, mi hermano. Es un espíritu de fe que Dios nos da a nosotros para poder creer y hablarlo. Por eso abre tu boca, modula, abre esa boca tan perezosa que no le cuesta hablar la palabra de Dios. Pero fíjese que no le cuesta hablar los bochinches del mundo. Tenemos que tener fe para hablar la palabra de Dios. Hay gente que le entra tembla cuando está delante del problema y no sabe hablar la palabra de Dios. Pero son buenos para hablar lo que no tienen que hablar. Y hablan hasta de más. Pero la Biblia dice, conforme a lo que creí, por lo cual hablé. Y dice Pablo, nosotros los creemos, pero también hablamos. Todo lo que tú crees en tu corazón tienes que hablarlo. Llega a tu casa y di, esta casa es bendita en el nombre del Señor. Usted no vaya donde sus hijos y dígale, hijo del diablo, tú vas a ver lo que Dios va a hacer contigo. No. Dile, tú vas a ser un siervo del Señor. Míralo en esta cara, yo lo creo en mi corazón, pero yo te lo digo a ti. Y él se va a molestar. Y ahí tú siempre vienes con tu locura y tú siempre vienes con tu cosa. Mi mamá nos ungía en la noche. Mi mamá, cuando yo me iba a poner los zapatos, yo decía, pero ¿qué pasó con este zapato? Lleno de aceite. Cuando yo tocaba las puertas, se me iba la manía. ¿Por qué? Porque estaba lleno de aceite. Mi mamá nos ungía a todo el mundo. Tú te levantabas en la madrugada y tú decías, pero ¿esta cosa qué es? Era mi mamá que nos ungía cuando estábamos durmiendo y estaba ahí. Porque mi mamá, yo la oía hablando, mis hijos son tuyos, Señor. Ninguno de mis hijos se va a perder. Tú me dijiste tu palabra que mis hijos son herencias de Jehová. Yo la oía en las madrugadas, no me dejaba dormir. Yo decía, pero ora para allá, no ores para acá. Porque mi casa donde vivíamos cuando yo nací, cuando yo crecí adolescente, que fue cuando me convertí, teníamos un balcón detrás. El balcón de mi mamá conectaba conmigo en mi cuarto. Yo salía del balcón y yo conectaba con el cuarto de mi mamá. Teníamos otro balcón delante también.
Mi mamá oraba en la parte de atrás, o sea que yo oía todo. Mi hermano no, porque el cuarto de mi hermano estaba del otro lado delante y no oía nada de lo que pasaba acá. Le decía, Kadir, ¿tú oíste lo que mi mamá te dijo? No oí nada. Yo oí todo. Mi mamá oraba, nos reclamaba, nos ungía, nos hacía de todo. Y aquí estamos, porque alguien creyó, pero alguien también habló. Por eso, mi hermano, la fe es un espíritu. El hombre de fe dice, por fe ando, no por vista. Pero no está creyendo en una fe ciega, porque la gente dice, no, tú tienes una fe ciega. No es una fe ciega. Es una fe basada sobre algo. Es una fe basada sobre una sustancia sólida, segura, certeza. Hace muchos años atrás, papá me dio una lección muy grande. Cuando usted se va a sentar, usted confía que esa silla va a aguantar su peso. Yo nunca he visto a alguien que se va a sentar y voy a ver para si esta silla me va a aguantar. O la gente se siente y ¡pam! Porque tú tienes certeza que la silla te va a aguantar. Bueno, así es la fe. Tú no miras la silla, sino que tú te tiras creyéndole a Dios. Por eso decía papá hace muchos años que la fe es como un paracaídas. El paracaídas no se abre cuando tú no estás tirado del avión. Cuando tú te tiras del avión, entonces tú abres el paracaídas. Tú no abres el paraguas dentro de la iglesia. Tú abres el paraguas afuera cuando está lloviendo. La fe no es para creer dentro de la iglesia, la fe es para creer allá afuera. Allá afuera hay leones, hay hienas, hay demonios, hay todas las clases de cosas que tú no vas a encontrar aquí adentro. Aunque a veces hay gente que entra aquí adentro con los espíritus que está allá afuera. Pero ese es otro día, para otro lugar y en otro momento. Pero cuando tú sales aquí lleno de fe, tú te vas a encontrar con hienas, con leones allá afuera. Que te van a decir, deja tu locura, deja de estarle creyendo a ese hombre, deja de estar dando tu dinero para esa cosa, deja de estar creyendo la palabra, te vas a volver loca. Loco te vas a volver tú si sigues creyendo lo que está allá afuera. ¿Por qué? Porque la fe no es ciega. La fe está basada en una sustancia eterna en el reino de Dios. Es por eso que esa clase de fe es una locura para el hombre natural. ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? Pero el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Porque dice, porque para él son locura y no la puede entender. Porque se han de discernir ¿qué? Espiritualmente. Fuimos hechos para vivir por fe y termino. Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, dice la Biblia, no agradará a mi alma. Si somos el resultado de la fe de Dios, solo hay una forma de vivir de forma que agrademos a Dios. ¿Y cómo es? Teniendo fe en su palabra. Tenemos que llegar a comprender que el hombre natural y aún el cristiano carnal se mueven en base a una existencia biológica, pero no operan en una vida divina. El original dice la zoe de Dios, la vida de Dios. Cuando Dios dice que sopló aliento de vida en la nariz de Adán, él no recibió una doctrina. Cuando Dios sopló, Dios no sopló doctrina, Dios sopló vida. Dios nos sopló un concepto y después le dijo a Adán, siéntate ahí y vas a aprender lo que es vida. Número uno, el concepto de la vida no. Cuando Dios sopló de lo que él era, Dios sopló vida y por eso dice que fue un ser viviente. Y las palabras que predicamos son vida, que te da vida, que te inyecta vida en tu corazón. Por eso que tenemos la fe de Dios. ¿Por qué? Porque mi naturaleza espiritual solo responde a la fe de mi Dios. Mi hermano, el mundo no te puede deleitar. Las cosas de este mundo no te pueden deleitar. No hay nada como venir a la iglesia o como leer su Biblia, llenarte de la fe de Dios. Porque entonces la palabra se vuelve como un deleite. Alguien ha leído su Biblia y se siente como lleno. Yo leo libros de la Biblia y me siento lleno. ¡Wow! Tremendo lo que Jesús hizo. Vivir por fe es entonces lo que dijo Jesús. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
La vida de fe es asegurada por Cristo, porque Cristo es el autor, Hebreos 12, y consumador de mi fe. Es lo que nos asegura cada movimiento de mi existencia como una nueva creación. Es una acción de fe. Tú caminas, pues tú tienes fe que te dio Jesús. Tú tienes confianza en aquello que tú estás orando. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y termino. Porque todo lo que es nacido de Dios, primera de Juan 5, 4, 5. Porque todo lo que es nacido de Dios, dice la Biblia, vence al mundo. Y esta es la victoria. Oh, Jesús, que ha vencido al mundo. Una teología ha vencido al mundo. Una doctrina ha vencido al mundo. Un concepto ha vencido al mundo. No, Jesús no dijo eso. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Vuestra fe. Por eso tú puedes dominar por la fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La fe es para conquistar todo territorio perdido y devolver la presencia e influencia de Dios a la tierra. La fe es la evidencia que somos criaturas creadas por Dios y que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. La fe es para darte la seguridad que tú naciste con el ADN de Dios y fuiste trasladado de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. La fe te da la vida y la fe le da vida a las cosas muertas y trae resurrección a cualquier cosa que está muerta o que se ha muerto. Por la fe tú puedes llamar las cosas que no son como si fuesen. Declaremos y ejercemos autoridad en este mundo a través del dominio de la fe de Dios. Cierre sus ojos, incline su rostro. Oh, aquí está la fe de Dios.